bien, hermano, gracias. Hermanos y amigos, comenzamos aquí en capítulo 8 de Isaías y en el estudio pasado examinamos capítulo 7 y esta es la fuente del versículo muy famoso que habla del nacimiento de Jesús en Mateo 1 de una virgen y recibió el nombre Emmanuel en el cumplimiento de esta profecía. Y claramente hay mucha resistencia en el mundo de los incrédulos. Supuestamente las autoridades de la Biblia en los libros de referencia y en las iglesias principales, la fuerza está muy grande, muy fuerte. Entre los que han escrito tantos libros de que Jesús no nació de una virgen y de que la profecía de Isaías 7:14 no habla de una virgen sino de una doncella, entonces sin referirse a la deidad de Emmanuel, aunque claramente la palabra Emmanuel implica algo más. Y también en capítulo 9 de Isaías leemos en versículo 6, volviendo a la cuestión, pero con más claridad de la profecía, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, imagínense, Dios fuerte dice, y además Padre eterno, príncipe de paz. Y claro, cuando Jesús nació, lo llamaron también príncipe de paz. El versículo 7, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino. Así declararon cuando Jesús entró en Jerusalén la última vez, antes de morir en la cruz. Lo llamaron Hijo de David, así fue, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tenemos de Dios esta declaración con mucha firmeza que Dios, Jehová, llevará a cabo este plan, cumpliéndolo en este descendiente de la casa de David. Capítulo 7:14, la señal fue para la casa de David, el versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Ahora, señal dice, ¿ok? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, se refiere otra vez a este concepto adelante en capítulo 8, cuando habla a estos incrédulos. El problema es la incredulidad de la nación de Judá y mayormente la incredulidad de su rey Acaz. Este rey Acaz fue padre de Ezequías, el más justo, el más fiel de los reyes de Judá. En aquel entonces, un rey precioso. Y vamos a ver adelante en Isaías más historia del hijo de Acaz y cómo trabajó al lado de Isaías. Pero en capítulo 7 tenemos este duda que tenía Acaz
no confiaba Acaz en Jehová, confiaba más en el apoyo de alianzas con otras naciones, pensando carnalmente, pensando como los hombres profanos, aún de hoy, que no toman en cuenta que Jehová es el que da poder a todo rey, a todo gobierno, como Jesús dijo a Pilato. Pilato no tendría ningún poder si no fuera dado a él por Dios en el cielo. Aquí también Acaz, como Pilato, no entendió que si Jehová dice, esta nación caerá, entonces esta nación va a caer. Si Jehová no apoya el pueblo de Israel o el pueblo de Judá, no tendrán ellos un futuro. Entonces, el miedo que tenía Acaz fue el de la invasión y la guerra con la nación de Efraín o Israel del norte. Tenemos que recordar en Isaías, la nación de las 10 tribus al norte de Judá llevaba pues el nombre de Israel y también llevaba el nombre de la tribu dominante de ellos, Efraín. Y también llevaba el nombre de la ciudad principal, la capital, de Samaria. Y también a veces leemos de Siria, y en vez de llamarle Siria, le llama por el nombre de la ciudad, la capital, Damasco, o por el nombre del rey de Siria, Resín. Habla también del rey de Israel o de Efraín en capítulo 7, versículo 1. Entonces, leyendo este contexto, ya hemos visto que en el versículo 16 la señal tenía doble fuerza. Una señal para la casa de David, mirando hacia el futuro a Jesucristo, como también hace capítulo 9. Frente a la incredulidad de Judá y de Israel en aquella época, Dios tiene esta profecía del futuro. Tantas veces la profecía del futuro tendrá otra profecía más cerca para confirmar y dar fuerza a la otra profecía. Entonces, la profecía que se iba a cumplir muy pronto sería evidencia para confirmar la otra. Después, en el futuro, en la distancia del futuro. Pero en este caso, habla de que Dios, Jehová, iba a quitar el poder y la fuerza de las dos naciones aliadas en contra Judá, en contra el rey Acaz. Siria, Israel iban a caerse dentro del tiempo en el cual el niño nacido, dice el 16, pero porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esto se repite en capítulo 8:4, cuando el niño de versículo 16 se refiere en capítulo 8, hablando del niño que iba a nacer en la casa de Isaías. Porque Dios, en capítulo 8, comienza capítulo 8, el versículo 1, me dijo Jehová, toma una tabla grande, escribe en ella con caracteres será legibles tocante a Maher-Shalal-Hash-Baz. Este es el nombre que Dios dio
al primer hijo de Isaías. Significa el despojo se apresura. Entonces dice Isaías, versículo 2, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Entonces, Dios hizo profecía acerca del hijo de Isaías que iba a nacer a su esposa, y ella se llama profetisa. Tenemos dos profetas, Isaías y su esposa, pero ella da a luz y ellos dieron el nombre a él, Maher Salal Hasbaz. El despojo se apresura. El despojo que iba a sacar a Siria al invadir, a pelear y a conquistar a las dos naciones, Siria e Israel, que estaban amenazando y también conquistando a Acaz. Ahora dice el 4, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Ahora, Asiria en el río del Tigris, allí arriba en este sistema de ríos, Mesopotamia, Babilonia estaba en la boca de estos ríos, pero arriba en el principio de los ríos estaba Asiria, estaba Nínive, a quienes Jonás había predicado antes. Entonces dice que ellos iban a descender desde el norte y conquistar a Siria y también a Israel. El punto es, esto pasaría dentro de un tiempo corto, desde el nacimiento del niño hasta que, antes que dijera, Padre mío y Madre mía. Podemos entender eso. Hemos luchado con la crianza de niños, y un niño muy inteligente, entonces tal vez habla con ¿quién? ¿Con cuándo? 10 meses tal vez, ¿verdad? Otros más lento de hablar tal vez después de 1 año. Algunos hasta 3 años no hablan. Pero, de todos modos, dentro de un tiempo corto, vamos a suponer que sería un niño bien inteligente, podría decir Padre mío, Madre mía, dentro de tal vez 10 meses. O antes, tuve una hija que creo que habló con 9 meses. Pero en capítulo 7, el 16, en vez de hablar de cuándo el niño pudiera hablar, habla de ese antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto es otra temporada. Cuesta más años para el niño crecer y aprender y tener la capacidad de discernir. En el contexto, lamentablemente, este rey, un hombre maduro de muchos años, todavía no sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos aquí tal vez una reprensión en contra de este rey tan terco de no aceptar la verdad que Dios presentaba a él. Ni siquiera quería pedir
una señal para confirmar la palabra divina que Dios le ofreció por la boca de Isaías. Pero antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ahora, volviendo a capítulo 8, porque vamos a concentrarnos más ahora en capítulo 8, porque aquí encontramos de nuevo el concepto que se implica con el término Emmanuel, porque es más que el concepto solamente decir que el niño sería Dios en la carne. Dios quiso expresar el concepto de la comunión de Dios con el hombre, con Israel, con los elegidos de Dios. Y es un tema que también corre adelante en Isaías. El concepto de Israel como Emmanuel es parecido adelante en capítulo 41, cuando Dios llama a Jacob o llama a Israel, les llama a ellos mi escogido, mi siervo. Vemos la profecía acerca de Cristo en el próximo capítulo de Isaías. Lea conmigo Isaías 40. Déjame llevarles ahora adelante para no olvidarnos del punto. En capítulo 41, versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios hizo promesa a Abraham en Génesis 12 y también en Génesis 15. Y aquí tenemos la profecía y la promesa de la bendición cumplida en el Mesías, en Cristo Jesús. Dice, en tu descendencia, dice, será bendecida todas las naciones de la tierra, o todos los pueblos de la tierra, dice. Entonces, sería por Jesús quien descendió por medio de Israel, por medio de David el rey, por fin por medio de Jesús cumplió la promesa. Se llama mi siervo Israel, se llama Israel mismo, a quien yo escogí. Capítulo 42, entonces, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, y las costas esperarán su ley, la ley de Cristo. Las naciones, las costas, los gentiles, entonces, iban a esperar en Él, confiar en Él. Pero esto dice, la caña cascada, no quebrará la caña cascada. Esto se cita adelante de Jesucristo mismo, en Marcos y en Lucas, y en Mateo, versículo 4. Entonces, estos versículos se aplican a Jesucristo, el siervo, aunque Israel también se llamaba el siervo. Dios quiso que Israel cumpliera su plan de bendecir a las naciones, pero fue necesario hacerlo por medio de uno
de los descendientes por medio de Jesús, el escogido. El mismo tema se cumple en nosotros también en Efesios 1, en las bendiciones que hay en Cristo. Efesios capítulo 1, vemos que toda bendición espiritual, dice bendito, el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? ¿Cuáles bendiciones celestiales recibimos en Cristo? Explica versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos nosotros los escogidos de Dios, escogidos en Él, el escogido. En Cristo, el escogido de Dios, somos nosotros escogidos de Dios. Dios quiso que Israel fueran los escogidos de Dios, pero tendrían que ser escogidos en Dios, en Cristo Jesús. Ahora esto se aplica también al término de Emmanuel. Ahora, leyendo en capítulo 8, volviendo ahora al texto principal, Isaías 8, comienza para presentar este tema de escuchar a Dios, para que fueran ellos escogidos de Dios. El 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Ahora, presenta el caso de las aguas de Siloé. Acuérdense que Jesús también usó la figura de las aguas. Jesús fue el agua de la vida, ¿se acuerda? Y adelante en Juan 7, repite en el día de la fiesta, proclamaba con voz alta que Él era la fuente de aguas, que ofrecía sus aguas a todos los que tendrían sed. Ahora, desechó este pueblo las aguas de Siloé. Siloé es hebreo. Sabemos, hermanos, hay doble sentido aquí otra vez, porque hubo este lugar de Siloé en Jerusalén, un pozo de agua. Recibieron las aguas de la fuente de Gihón, al otro lado de la ciudad. En los días de Isaías, adelante, después de este capítulo, para adelante, cuando Ezequías fue rey, él cavó un túnel debajo del monte de David, donde estaba la ciudad de David, para que las aguas de la fuente Gihón saliera al otro lado en este pozo de Siloé, las aguas de Siloé, y corrían mansamente. En el capítulo 8 todavía estaba afuera, las aguas corrían afuera del muro de la ciudad.
Entonces los enemigos podían aprovecharse de estas aguas. Y por eso Ezequías hizo el túnel. Y llegando las aguas dentro de los muros de la ciudad es un lugar para visitar ahora en la ciudad de Jerusalén. Si uno quiera visitar por allá, se puede ver las aguas de Siloé. Pero la palabra Siloé llevaba el significado de paz, porque las aguas eran tranquilas y corrían mansamente. Rechazaron, dice Isaías, dijo Jehová a Israel. Ellos rechazaron las aguas de paz. Por lo tanto, Jehová les iba a dar las aguas impetuosas de Asiria. Habría guerra. Asiria iba a hacer guerra en contra ellos. Llegando, dice, hasta la garganta. El 7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos. Podemos ver las aguas saliendo del río Tigris, pero cruzando el río, llegando desde el norte, conquistando todos los pueblos en el camino, llegando hasta en el sur, hasta Judá y Jerusalén. Dice, con aguas impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá. Podemos ver ahora las aguas impetuosas subiendo, porque Jerusalén está encima de una montaña. Podemos imaginar un diluvio tan grande que está llenando toda la tierra con estas aguas impetuosas. Ese es el cuadro que pinta el profeta. Dice, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, pasando hasta Judá. Inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Imagínense. Y extendiéndose sus alas. Ahora podemos verle como el águila volando con las alas, dice. Llenará la anchura. Ahora, las alas del águila ahora va a cubrir toda la anchura de la tierra. Ahora dice, de tu tierra. ¿De la tierra de quién? Y la tierra de Judá. Y le llama, no dice Judá, dice, oh Emmanuel. Es un regaño. ¿Quiénes eran ellos? El pueblo de Dios, el pueblo con quien estaba Dios, con quien Dios quería estar. Dios siempre es lo que Dios quería desde el principio. Desde los días de Moisés quería morar entre ellos cuando les dio el orden del campamento allá en el desierto de Sinaí. Tenía el templo con la columna de fuego por la noche y de nube por el día, en el medio de todo el campamento, y cada tribu tenía su lugar en cada lado. Ahí estaba Dios en el medio, morando con ellos, morando entre ellos. Oh Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no lo querían. Ahora dice, reuníos pueblos, y seréis quebrados. Huid, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Ahora es verdad. Cuando Dios entró, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él envió a los ejércitos de Asiria, Dios anuló el mal consejo que buscaba Acaz, el mal consejo que buscaban los incrédulos que rechazaban las aguas mansas de Siloé.
la palabra de Isaías, la palabra de Moisés, la ley de Dios. Rechazaban las aguas de Siloé. Entonces Dios llegó anulando el consejo de los sabios consejeros de ellos. Y no podían ellos hacer nada para resistir el poder de Jehová. Explica el 11. Porque Jehová me dijo, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo. Ahora, Jehová mandó al profeta que no anduviera conforme al consejo de estos incrédulos de Judá, aunque pueblo de Dios, pero no se portaba como pueblo de Jehová. Y dice que habla a Isaías, dice el 12, perdón, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ellos tenían miedo, pero no de Jehová. No tenían temor de Dios. Por lo tanto, tenían miedo a los enemigos. Tenían miedo a los de Efraín y de Siria y de Asiria. Dice Jehová a Isaías que no temáis a lo que ellos temen. Y dice, no llaméis conspiración. Podemos oír lo que decían los consejeros, los falsos profetas, los incrédulos que aconsejaban a Judá. Cuando Isaías levantó la voz diciendo todo lo que estamos leyendo, que viene Jehová para castigar a los incrédulos, a los idólatras, a los infieles, ellos dirían, es una traición, es una conspiración en contra del rey, en contra del beneficio de la nación. Es lo mismo que pasó un poco antes, en la misma época, en los escritos de Amós, encontramos en Amós capítulo 7, Amós el capítulo 7 y el versículo 10 en adelante. Aquí tenemos el sacerdote Amasías de Betel. No era sacerdote elegido por Dios, pero de la idolatría de la nación del norte de Judá. Dice, cuando Dios envió a Amós para dar profecía de Dios para ellos, para condenar la idolatría y la apostasía de ellos. Entonces dice Amasías de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey, esto es Jeroboam el segundo, de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. La tierra no puede sufrir el mensaje del profeta de Jehová, Amós. Así dice el sacerdote. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ahora dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, llama a Amós, vidente, dice, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá,
y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Así habla el sacerdote en contra a Amós. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Así habló el profeta Amós. Es la misma época. Así es la voz que declaraban ellos, que la enseñanza de Isaías y de Amós y de Miqueas y de Oseas, estos profetas de Dios, su mensaje fue en contra de la tierra, conspiración, traición. Dice Jehová: no diga, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Así habló Jesús en Mateo 10, versículo 28, que no debemos de temer a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar. Más bien, tenemos que temer a Él, a Jehová, a Dios, quien puede matar, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y leyendo ahora de primera de Pedro, también tenemos el lenguaje de Isaías. Aquí se cita en 1 de Pedro 2:8, pero me gustaría leer ahora del capítulo 3:14, hablando de esta cuestión de santificar a Cristo como Jehová en el corazón. Jesús es Jehová, acuérdense de eso. Ahora en 1 de Pedro 3:14 dice: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. No temáis, dice. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino, en vez de temer lo que ellos pueden hacer, dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en capítulo 2, como vamos a ver adelante en este capítulo, leemos en 2:8: piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora, volviendo a Isaías 8, seguimos leyendo, porque no queremos descuidar de mencionar un punto más muy importante. Dice, déjame leerle otra vez el 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel,
por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Jesús citó eso, Pedro citó eso, hablando de los incrédulos en los días de Jesús. Ahora, 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Mi testimonio es mi ley. La ley de Jehová es el testimonio de Jehová, que Él ofrece de su sabiduría, de su justicia, de su santidad, testimonio de que uno que obedece a Jehová vive una buena vida, tiene la vida eterna, tiene la vida divina, la naturaleza divina. Ahora el 17, esperaré pues a Jehová. Es el gran mensaje de Isaías. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. 100 años después, escribe Habacuc, capítulo 2 y capítulo 3, el mismo tema. Cuando ellos tenían que enfrentar a Babilonia y todo el temor que tenían de este enemigo tan feroz y serio que destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo y llevó cautivos los sobrevivientes a Babilonia por 70 años. Habacuc preguntó, ¿por qué, Señor? ¿Por qué hace esta clase de cosas? La gente de Babilonia era peor que los de Israel. Pero por fin vemos en capítulo 3 de Habacuc, en él confiaré. Aunque todo perezca, aunque no haya comida, aunque no haya nada de la higuera, de la viña, nada para comer, yo voy a confiar en Jehová, quien hace todo bueno, todo bien. Así también dice Isaías. Dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. Ahora, el 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sinaí. Dice Isaías, Dios le dio 2 hijos, eran símbolos, eran profecía, eran presagios, podían anticipar lo por venir. Entonces dice el 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Tenemos lo mismo. Esta figura se encuentra también en Apocalipsis. La gente castigada por Dios iban a maldecir a Dios, pero maldecir también al rey que Dios les dio, y esto sería, por supuesto, Jesucristo. Iban a maldecir, en este caso tal vez, aún todo el mundo por su desesperación,
por su sufrimiento. Pero ¿por qué todo eso? Dice, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Este fue el problema. Los consejeros de Israel eran encantadores y adivinos que susurran hablando. Misteriosos, siempre ellos, hablando muy bajo, dice adelante, como murciélago, hablando con los muertos. Dice, ¿consultará a los muertos por los vivos? No, dice a la ley y al testimonio. En Deuteronomio 18, Moisés les condenó a los que consultaban con los encantadores, y hay una lista muy larga de toda forma de esta falsa religión, falsos profetas, falsos encantadores. Y tiene sus ritos y sus misterios, y la gente se fascina en lo que el arte del mago, el arte del adivino, el arte del que consulta con los muertos, el arte de los encantadores. La gente se queda encantados. Entonces, se engañan. Todo es una mentira. Pero ¿no ha hablado su Dios? Quien habla la verdad desde el principio hasta el fin, y toda palabra se cumple. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del pecado, libres de la mentira, libros de todo el engaño de Satanás, el gran mentiroso. A la ley. Si quiere consultar con Dios, Dios ya nos dio su libro. Ya tenemos su ley. No es misterioso, pero nos juzga. Nos dice que debemos escuchar. Y no queremos escuchar lo que nos hace doler, lo que nos hace sufrir, lo que pica la conciencia, que nos condena. No queremos escuchar. No, esto es muy aburrido. Y rechazamos las aguas mansas de Siloé, de paz. Escogemos las mentiras, y las mentiras nos llevan a la destrucción, a la ira de Dios y a todo el desorden que produce el pecado. Pues, hermanos, con mucha prisa he llegado al fin de esta plática. Faltan algunas cosas que no mencioné, pero yo creo que con eso basta. Gracias por su atención. Creo que podemos entender el mensaje de capítulo 7 y 8. Y si Dios quiere, vamos a entrar en la majestad que se presenta acerca del Hijo. Dice en capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios, como también en Ezequiel 34, dice que basta con todos estos reyes egoístas y carnales y abusivos. Dios mismo sería rey de Israel. Dios mismo, por su Hijo Jesús, Hijo de David, Dios mismo iba a presentar el principado sobre su hombro del Hijo de Dios. Seguiremos entonces, si Dios quiere. Que Dios los bendiga a todos.